Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, el Dr. Dan Paul Gray y John Rosenstern y Dave Smith. Es un placer estar con ustedes. Estas últimas programaciones las he disfrutado bastante y espero pues que usted también las esté disfrutando. La Biblia realmente es un libro inmensamente interesante. Es el único libro en el mundo que resalta lo que sucederá en el futuro. No hay otro libro en el mundo que haga eso, por lo menos con algún tipo de conocimiento correcto. La palabra de Dios es eso, la palabra de Dios, y eso lo hace distinto a cualquier otra cosa. Nosotros hemos estado tratando con Israel en las últimas programaciones, y no solamente su lugar y su posición ahora. John lo ha resaltado varias veces y está en lo cierto. Dios tiene algo especial para ese pueblo, que todavía está en su futuro y que ellos van a hacer. Lo llevarán a cabo y será realmente muy especial. Se llama el tiempo de la angustia de Jacob. Y luego dice también que será libre y salvo de ello, ¿no? Así que gracias a Dios por eso. Me gusta, me alegro, como Lauren lo dijo, me alegra que estoy en ese grupo. Gracias Amén. a Dios que soy salvo, Sí. que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Eso Gracias a es lo Dios. mayor en la faz de toda la tierra. Y como el salmista dice, yo prefiero estar en la casa del Señor que estar en las Aleluya. mansiones de los malos. Alabado Dios. El conocer a Jesucristo es conocer la vida, es conocer la vida eterna. Y, y yo espero que todos ustedes estén de acuerdo con nosotros, porque yo sé que usted, si usted lo considera un momento, se dará cuenta que es lo mejor en el mundo, el ser salvo Sí, por la amén. sangre del Cordero. Nada lo sobrepasa eso. ¿Saben qué, caballeros? Vamos a Daniel otra vez, por favor. Muy bien. Creo que John quería Sí, estábamos terminar de hablando en el decir programa algo. pasado, por supuesto, hicimos la pregunta y estamos hablando de los privilegios que todos tenemos en el nuevo pacto, en Cristo, y todos tenemos acceso a todas las promesas, pero ¿será que este pequeño pueblo o nación llamada Israel recibe un beneficio que tal vez sea reconocible en el futuro para ellos y a ellos dados por Dios? Eso no los hace una clase alta de sociedad, ni más baja, ni mejores ni peores. Simplemente significa que se les ha dado un derecho o una responsabilidad muy particular. La iglesia en América casi exclusivamente es la iglesia gentil. Y realmente hay que decir que Dios ha honrado a esta nación. Sí. Nosotros hemos apoyado a Israel y yo creo que es una de las razones por las cuales Dios ha bendecido a esta nación. Así que estamos hablando de cuál es mayor. Tenemos que decir que ahora los Estados Unidos están muy por encima de Israel en toda manera que puede pensar, incluyendo espiritualmente. Son especiales, diría Pablo en Romanos 11. Por el bien del Padre, en Zacarías, él diría que los que han dañado a Israel dañarán la niña de sus ojos. Hay algo muy único en este pueblo, no podemos Yo ignorarlo. creo eso. Y no se trata de que tengan un privilegio especial, no que reciben más beneficios en el nuevo pacto. No estoy diciendo eso, estoy de acuerdo 100% con lo que estamos diciendo aquí en el programa. Pero yo creo que las naciones del mundo, por causa de Israel, aún hasta en el tiempo futuro, van a ser bendecidas durante el milenio. En el milenio van a traer a los judíos de vuelta de las naciones del mundo. Es lo que el capítulo 66, versículo del 18 al 21 tratan. Y aún entonces podemos ver a los gentiles que entran al sacerdocio y que operan como sacerdotes. Así que no estamos negando que van a haber posiciones y responsabilidades de ministerio que van a ser comparables a los judíos, pero bueno, supongo que no estoy diciendo específicamente porque no lo sé, pero debe haber algo único por lo que Dios aún está preservándolos y guardándolos, previniendo su exterminación, reuniéndolos como Yo nación, creo, como ese creo que pendón podemos leer Zacarías y darnos en el cuenta. capítulo 13, correcto. Y una vez más, del otro lado de la conversación, Hebreos nos dice que basándonos en Cristo, en su obra como sumo sacerdote,
que por causa de que hubo un gran sumo sacerdote también necesita haber un cambio de la ley. De la ley, sí. Así que para que aquellos que son sacerdotes hoy, conforme al Bajo orden de Melquisedec, el orden de Melquisedec son judíos y gentiles, así que no podrían las profecías estar buscando o viendo hacia ese arreglo en particular de esta verdad en vez de un asentamiento inusual, porque miren, en Cristo, Él para siempre será para siempre. Uno es un sacerdote para siempre conforme al orden Sí, de Melquisedec, Melquisedec. sí. Así que Salmo no puede 110. haber un regreso al sacerdocio no. mosaico en cuanto a lo que era antes. Y de no ser así, tiene que aún ser sometido a Así Cristo. es. Por lo tanto, los gentiles son aceptados como reyes y sacerdotes Claro, sí. para Cristo. Estoy de acuerdo. Una vez más, y estoy tratando de... No, estoy de acuerdo contigo. Sí, tratando de encontrarlo. Así que, miren, Bueno, supongo la pregunta que estoy haciendo es un poco ambigua, desafortunadamente, porque Sí. no lo he estudiado, lo tengo que hacer y creo que usted también lo va a hacer. Dios ha guardado y ha sostenido un remanente de esta gente. Obviamente, sin ellos no habría ese pendón Sí, para los bueno, días las finales promesas- y sin ellos no habría el tiempo de la angustia de Jacob. Así que, y una vez más, Sí, Dios no. Ahora, solo quiero mencionar esto para la conversación. Si Dios no sostiene a Israel delante de toda la humanidad para todo el tiempo, entonces su palabra se cae al suelo. exactamente. Pero si incluye a todos los gentiles que aceptan a su Mesías junto con el pueblo restaurado de personas de Israel y los ve como uno, Él no está perdido. Y todos estamos reunidos en Él. Somos el pueblo restaurado de Dios. Somos Israel, por decirlo así. Somos príncipes, tal como a Jacob que le cambió su nombre a Israel, príncipe con Dios. Así que la función, una vez más, siempre dependerá de la mano de Dios. Y lo que hagamos en el milenio, mire, yo voy a estar feliz de estar ahí nada más. Yo no sé si usted me va a querer cuando esté yo ahí, pero yo voy a estar feliz de estar ahí. Sí, He orado. ¿lo ha pensado? Pero no tendrás una chaqueta nueva, sino Yo una lo vestidura sé. sin chaqueta negra. Mire, lo único que quiero es que ustedes vean que esos caballos blancos en los que vamos a estar montando van a ser motocicletas Harley Davidson, de hecho, y no van a ser caballos. Pero aparte de eso, nos vamos a llevar bien. Bueno, yo no estoy a favor de ninguno de ellos. Sí. Yo no quiero el caballo, no quiero nada de eso. Ciertamente no quieres a Harley Davidson. Ay, No me voy a señor. subir en esa motocicleta, no. Una motocicleta blanca como las perlas. Gran entrada con eso. Te apoyo, te Sí. apoyo. Sí, Bueno, pues. Bueno, les puedo decir que yo necesito que ustedes, caballeros, estén acá. Así que las motocicletas hay que reconsiderarse muy bien. He montado muchas y hay que considerarlo. Sí, estoy con usted. Estamos en Daniel 9, 24. Ahí es donde Sí, señor. de ahí nos desviamos hace unos programas. Si ustedes quieren regresar a eso, señor. Muy bien. Vamos a ir frase tras frase, 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bien, eso tiene que ver con el tiempo cuando el templo estará en operación y operando como debe. Y todo se ha cumplido ahora con la excepción de esa semana de años que son 7 años, la gran tribulación. Correcto, y debemos mencionar otra vez, porque es un programa nuevo, que 70 semanas significan 70 años. semanas, o más bien 70 sietes, que igualan a 490 Así años. Así que eso es lo que realmente se está diciendo. Tu pueblo se refiere Pero directamente a tenemos que Israel. entender también que han pasado ya 2500 años desde que esa Correcto. palabra fue entregada a Daniel. Y Correcto. nosotros debemos entender y volver a lo que dijimos anteriormente en otras programaciones, que el marco de tiempo Así se es. detiene y empieza. Cuando Israel fue derrotada en el año 70 después de Cristo, y ya han pasado un poco más de 2000 años, allí realmente el reloj se detuvo en ese momento. Correcto. Es Sí, lo el que estoy tiempo de los tratando de gentiles decir. llegó. Así es como llegamos a los Así es. 483 Sí, en el exacto. 70 DC. El tiempo de los gentiles empezó. Sí, muy bien. Pero cuando Israel reedifique su templo durante la edad del reino, los 7 años tienen que ver con los 7 años de gran tribulación.
Y ahí empieza el reloj Y otra entonces vez. Dios dirigirá su atención completamente a la nación judía. La iglesia es arrebatada, ya será extraída Así antes de es. este evento. Los últimos 7 años Bueno, tienen que ocurrir. como dice tu pueblo, Tu pueblo, porque recordemos que es Gabriel quien le está hablando a Daniel acerca del pueblo judío, así que no hay ningún tipo de equivocación en la interpretación. Daniel ha estado orando y ayunando y preguntándole a Dios, ¿qué tal de Israel? ¿Qué tal de Israel? ¿Qué tal de Israel? Así que cuando Gabriel le dice tu pueblo y tu santa ciudad, es específica a la así nación es. judía. Eso es las 70 semanas de años. Tiene Correcto. que ver con los Así gentiles. es, sí. Tiene que ver con Y Israel. una vez más, eso es lo que Daniel ha estado preguntando en Así oración. es, así es. Para acabar con las transgresiones. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, claro. Él expió todo pecado. Podemos retractarnos un poco. Tenemos respuesta para el término para acabar la transgresión y para poner fin a los pecados. ¿Están juntos o son dos cosas separadas? La idea de transgresiones creo que tiene que ver con el hecho de que Israel no siguió el pacto. Ellos Entonces, transgredieron el pacto de Dios. primer pacto. Sí, el Me primer parece pacto, sí. que tiene que ver con la cruz. Sí. Una vez más, se determina por el pueblo. Terminar la transgresión. Él removió el pecado en la cruz. Sí, para allá quería llegar. Está la desobediencia de Israel en cuanto al primer pacto hacia el nuevo pacto que presentamos en Jeremías capítulo 31 que se repite en Hebreos. Y eso es lo que hace la transgresión del nuevo pacto que termina los 490, o más bien lo que concluirá los 490 años después de los 7 años de la gran tribulación. Y al final de eso, este será su castigo por su pecado de haber rechazado a Cristo, por esa transgresión, por no haber recibido a Cristo y se nos Cuando acabó el tiempo. entramos en ello, Sí. ya se nos terminó el tiempo, John. Cuando entramos allí, todo tiene que ver con la Exactamente. cruz. Ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Cuando dice acabar con la transgresión para poner fin a los pecados, para hacer expiación de la iniquidad, todo esto tiene que ver con la cruz. Es lo que Jesús haría en la cruz para introducir la justicia perpetua, llevar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí entra la Exactamente. edad del reino, ¿no? ¿Lo ven Correcto. ustedes de esa manera o de otra manera? Creo que sí. Bueno, No, mire, estoy de usted lo acuerdo. dijo muy Lo bien dijo en muy bien. sus notas. Este plazo de tiempo tiene que ver con tu pueblo y tu santa ciudad, que se refiere a los judíos en Jerusalén. La segunda venida de Cristo y su aceptación de Él acabará con la transgresión. Esto tiene que ver con la cruz. Correcto. Como lo puedo yo ver Bueno, una acá. vez más, Cristo acabó con la transgresión, puso fin a los pecados y Él hizo expiación de la iniquidad. Y tal vez es la mejor manera. Traer esa justicia. Correcto, de él, sí. ¿no? Tenemos que verlo así. Y realmente lo que Él está haciendo es llevándonos a través de los pasos y del proceso para que podamos nosotros desglosar la rebelión de Jerusalén, el fracaso de Jerusalén y los judíos. Todo va a ser reconciliado por lo que Cristo hizo. Y ahí es donde, eso es lo que usted estaba diciendo antes, que todo nos dirige a la obra redentora de Cristo. Pero volviendo, me gusta esta parte acá. La segunda venida de Cristo, su aceptación terminará la transgresión. Sí, correcto. La transgresión entonces es el rechazo de Israel Sí. por no haber aceptado. Miren, comienza con la violación de la ley mosaica, pero termina con la aceptación de Cristo. Así es, así es. Adelante, vamos al versículo 25, por favor, a menos de que tengan algo más que anexar, porque podemos hablar No, mucho sí, en el 24. sí. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, aquí vamos a tener que leer un poco más. Dice, si alguien nota en este versículo, las 70 semanas de años se dividen en dos partes. Una serán 7 semanas 49 años y la otra será 72 semanas 434 años, un total de 483 años. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén es el principio de los 490 años. Sin embargo, desde ese tiempo hasta que terminó pasaron 141 años.
En realidad, el reloj se detuvo y empezó varias veces en esos 141 años, totalizando 49 años cuando el trabajo estuvo avanzando, comprendiendo las primeras 7 semanas de años, que son 49 años. El Correcto. segundo bloque, ¿Pudiera interrumpirlo un adelante. momento? Porque usted ha usado este ejemplo desde siempre al estar enseñando todo esto, pero para que la gente pueda entender, cuando un partido de fútbol americano se juega, la patada para comenzar comienza a la una Así de la es. tarde. Ellos juegan por 60 minutos, pero ese juego Durará 3 puede horas. durar hasta 3 horas y media, 4 horas antes de que termine. Pudieran ser hasta las 4, pero oficialmente solamente 60 minutos de Se tiempo de cuenta, sí. juego cuenta. Así que lo que El estamos reloj viendo se aquí, detiene y empieza. correcto, sí, el tiempo de juego, entre comillas, o la actividad es el mismo que los 60 minutos en el reloj. Los 490 total es lo mismo que esos 60 minutos de un juego de fútbol, aunque tal vez se requiera de 4 horas para poder Así terminarlo. es. Así es. Entonces estos 490 años han durado más como 2500 años, Exacto. ¿verdad? Correcto. Muy bien, sí. Daniel vivió 500 años antes de Cristo y han pasado unos 2000 años desde Cristo hasta ahora, así que estamos hablando de 2500 años, lo que acabas de decir. El segundo bloque de tiempo empezó al final de los 49 años y terminó con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que fueron 434 años. En conjunto, los 49 años con los 434 años lleva el total a 483 años. El tercer bloque de tiempo que estudiaremos en el último versículo será la última semana de años, un total de 7 años, que será el periodo de la gran tribulación, concluyendo la profecía de Daniel de 70 semanas de años. Otra vez debemos recordar que estos 490 años no avanzaron consecutivamente, empezaron y se detuvieron, primero los primeros 49. Luego se detuvo el tiempo 2000 años, es el tiempo en que Cristo fue crucificado, que aún no ha concluido. En otras palabras, la última semana de años, 7 años, todavía está en el futuro y Así no es. pasará mucho tiempo. Interesantemente, hemos visto a Israel a través de la historia, una vez que fue dispersa en diáspora, la segunda vez, de hecho, la tercera vez, Siria y Babilonia, y después de Jerusalén, de cómo no hubo ningún esfuerzo coordinado de parte de algún grupo en particular de judíos de tratar de reedificar y reconstruir a Israel. Habían algunos que lo deseaban y citaban del Salmo 139, a menos que olviden a Jerusalén, etcétera, que el Señor les haría cosas. Pero los esfuerzos, cualquier esfuerzo que se hubiera podido hacer o se hubiera hecho fue detenido. Las naciones que gobernaban allá desde Roma, el Imperio Bizantino, las naciones musulmanas del mundo han prohibido y lo han hecho imposible que Israel sea restaurada, aun cuando el oeste se convirtió en dueño en parte de la tierra después de la Primera Guerra Mundial. Promesas que se le dieron a Israel en cuanto a restauración de la tierra fueron retrasadas. Todo esto se hizo también por el Señor para prevenir y que no fuesen restablecidos como nación por causa del pendón que deben ser en este día en el que vivimos hoy. Pensemos en esto, su generación, hermano Swagger, y también la del doctor Gray y Dave, y creo que ustedes también nacieron en ese entonces, 1948, se convirtieron en nación delante del mundo. Todo esto es algo que no se ha escuchado en una nación que había sido esparcida por todo el mundo, pero nunca perdió su identidad, jamás perdió su deseo de ser reunificada y de ser una nación. Dios lo hizo y tomó lugar. Bueno, todo esto tiene que ver con Israel. Precisamente. Y el ángel realmente, mucho se ha dicho acá, tiene que ver con Israel. Y nosotros debemos entender y recordar que estamos llegando al final de esto. Exactamente. Todo ha sido cumplido con la excepción de los últimos Correcto. 7 años. Y ese es el periodo de la gran tribulación. Israel edificará su templo otra vez y empezará a ofrecer sacrificios otra vez. No sé cuántos judíos del mundo saben y entienden esto. No tengo yo Tristemente idea. pocos. Tristemente Eso pocos. es lo que pienso. Pero realmente estamos viviendo en los últimos días, los últimos de los últimos días, y debemos entender eso. No tenemos mucho tiempo restante. Estamos llegando a los últimos 7 años. Piensen en esto. Y si ese es el caso, tenemos un periodo de gran tribulación de 7 años y antes de eso queremos que el arrebatamiento o la resurrección de la iglesia sucederá y ahora esperamos la cosecha. Así es. Gloria, estoy Así esperando es, esa así cosecha. es.
para reunir esas Antes de ovejas. que llegase esa hambre a Egipto, 7 Así años es. de hambre que tipifica estos 7 años ahora Así mismo, es. aunque sucedió, 4,000 años atrás o más. Nosotros debemos entender eso, entender que si eso es lo que pienso que es, entonces va a haber una cosecha de almas antes de este último periodo de 7 años. Sí, porque era un tiempo de cosecha en el tiempo de José y de Faraón, y después un tiempo de tribulación. Tomó exactamente la gran tribulación de los 7 años de hambre en Egipto para traer a Jacob, a José, un tipo de Cristo. Correcto, sí. Y Correcto. tomó sí. todo eso y va a tomar la gran tribulación para Sí, traer a sí. Israel a Correcto, Jesús. Y absolutamente. yo puedo percibir la presencia del amén. Señor mientras digo eso, Aleluya. porque también nos da 7 años de cosecha antes de esos 7 años de hambre, ¿no? Sí, Y siento al Señor mientras digo eso, que va a ser una cosecha de almas. En aquel Alabado tiempo fue Dios. una cosecha pequeña, tantos cientos de miles de años atrás, pero ahora será una cosecha de almas, ahora, ¿no? Por la gracia de Dios, y eso va a suceder, yo lo creo así. sí. ¿Habrán gentiles que serán salvos durante el periodo de la gran tribulación? sí, Así claro es, que sí. Una gran Ciertamente. cantidad de gentiles serán salvos. Y probablemente serán muchos más gentiles los que serán salvos que judíos. Correcto. Porque ellos todavía estarán en oposición a Dios casi hasta los últimos meses. Sí. Se registra que 2/3 partes de la nación judía que existe, de hecho, Eso morirá. dice Zacarías. Sí. A eso es en el 2/3 momento de partes. la batalla Sí. de Armagedón, ¿no? Bueno, serían, sí, pero aún serían 2/3 partes durante este margen de tiempo, y lo vamos a estudiar en el futuro cuando el anticristo los traicione 3 años y medio después del punto Así de la es. tribulación. Estos números comenzarán a escalar, primordialmente judíos, siendo asesinados, Exacto. porque ese es su esfuerzo. ¿Israel tiene cuántas personas en esa Yo población? acabo de ver una encuesta del mundo con respecto a los judíos. Estiman que solamente hay como 15 millones en el mundo. En Israel ¿Y en parece Israel? que como 6 o 7 millones. En Israel Israel nada más. propiamente. Sí, como 6 millones de Bien. judíos. Bien. Entonces estamos hablando de 2/3 partes que morirán. Estamos hablando de 4 millones de judíos que morirán. ¿Solamente los de Israel o en Yo todo creo el mundo? solo en Sí, Israel. bueno, No me parece que ese número incluya a todo el mundo. sí, estoy de acuerdo con eso. Es posible, pero no me parece. Sí, el enfoque, una población muy grande de personas van a morir. Exacto. Sí, no hemos visto a tanta gente Exacto. morir en una geografía tan pequeña ¿Cuánta en la gente historia. murió en el holocausto? Estiman que como 6 millones en toda Europa. Se nos terminó el tiempo. Y les damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Amamos al Señor y yo creo que usted también. Dios les bendiga. Cada uno. Estoy orando para que usted aproveche esta oferta porque Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.